Los mayas no desaparecieron. Fueron exterminados por algo que trajeron los conquistadores. La historia oficial dice que los mayas desaparecieron lentamente, que las sequías destruyeron sus cosechas, que las guerras internas fragmentaron sus ciudades, que poco a poco abandonaron sus templos hasta perderse entre la selva. Pero hay algo que nunca encajó. Cuando los arqueólogos encontraron varias ciudades mayas, descubrieron algo extraño. Muchas estaban intactas. Había herramientas abandonadas, alimentos almacenados, objetos personales, como si la gente hubiera huido de un día para otro. Sin resistencia, sin cadáveres, sin señales claras de guerra. Era como si algo hubiera vaciado las ciudades. Yo no creía en teorías conspirativas, hasta que encontré un archivo digital en un foro perdido de historiadores. El post desapareció pocas horas después, pero alcancé a descargar las imágenes. Era el diario parcialmente quemado de un sacerdote español, fechado en 1524. El hombre describía la travesía hacia América junto a un pequeño grupo de conquistadores. Hasta ahí, todo parecía normal, excepto por una parte. Mencionaba la carga. Nunca decía exactamente qué era. Solo repetía que debía permanecer sellada. El diario describía un ataúd negro, transportado en la bodega principal del barco. Estaba cubierto con cadenas gruesas y símbolos religiosos grabados directamente en la madera. Había guardias vigilándolo incluso durante tormentas. Según el sacerdote, los marineros evitaban mirarlo. Decían escuchar golpes desde dentro durante la noche. Algunos afirmaban oír respiración. Uno de ellos desapareció durante el viaje. Solo encontraron sangre cerca del ataúd y marcas de uñas sobre las cadenas. Lo más perturbador era el motivo del viaje. El sacerdote escribía que las armas españolas eran insuficientes. Los mosquetes tardaban demasiado en recargarse y fallaban constantemente. Muchos soldados morían antes de lograr un segundo disparo. Entonces leí una frase que me dejó helado. El hambriento hará el trabajo que nuestros hombres no pueden. El resto de las páginas parecían escritas por alguien aterrado. Mencionaba reuniones nocturnas entre oficiales españoles. Hablaban de liberar la criatura cerca de las costas y esperar. Esperar a que el miedo hiciera el resto. La última entrada del diario fue escrita semanas después de llegar al continente. Los indígenas ya no pelean, ahora solo corren. Después de eso, el sacerdote desaparece de los registros históricos. Y lo peor es que algunos relatos mayas parecen coincidir. En varias leyendas recopiladas siglos después, aparece una figura conocida como el hombre sin respiración. Una cosa alta y pálida que caminaba de noche entre la selva. No atacaba ejércitos. Entraba silenciosamente en las aldeas. A la mañana siguiente alguien faltaba, luego varios, hasta que todo el pueblo abandonaba el lugar. Pero siempre ocurría lo mismo. Semanas después, la criatura volvía a encontrarnos. Decidí dejar el tema ahí. Pensé que solo era otra teoría extraña de internet, mezclada con folclore indígena. Pero entonces encontré algo que no debería existir. Un mapa. Fue publicado anónimamente en un sitio de arqueología prohibida. Mostraba varias ciudades mayas abandonadas, y todas formaban una línea que se internaba hacia el sur de la península de Yucatán. Al final de la ruta había un punto marcado únicamente con una palabra: celado. No sé por qué decidí ir. Quizá curiosidad, quizá estupidez. Convencí a un amigo camarógrafo de acompañarme. Llegamos a un pequeño pueblo cerca de la selva, donde todavía viven descendientes mayas. La gente ahí se puso extraña cuando preguntamos por las ruinas. Una anciana literalmente empezó a rezar. Un hombre nos dijo que no entráramos después del anochecer. Pensé que intentaban asustar turistas hasta que mencionó algo inquietante. La selva no está vacía. Nos contó una historia transmitida por generaciones. Según ellos, los conquistadores no vinieron solos. Trajeron un demonio enfermo, encerrado dentro de una caja negra. Una criatura que no podía morir y que se alimentaba de sangre.
Pero los mayas descubrieron algo peor. La cosa no solo mataba, contaminaba. Los sobrevivientes empezaban a cambiar. Dejaban de comer. La piel se volvía gris. Evitaban el sol. Algunos desaparecían en la selva y regresaban días después, diferentes. La anciana nos dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Los españoles pensaron que podían controlarlo, pero el hambre nunca obedece. Entramos a la selva al día siguiente. Mientras más avanzábamos, más raro se volvía todo. No había animales, ni insectos, ni sonidos. Era como caminar dentro de algo muerto. Entonces encontramos las ruinas. No aparecían en ningún mapa oficial. Había símbolos mayas grabados por todas partes, pero muchos estaban rayados violentamente, como si alguien hubiera intentado borrar algo. Y en el centro había una estructura subterránea, una cámara sellada con piedras enormes. Sobre la entrada, alguien había escrito símbolos mezclados con español antiguo. Mi amigo empezó a grabar mientras quitábamos parte de las rocas, y entonces vimos las cadenas, negras, oxidadas, gigantescas, exactamente como las del diario. Sentí un olor horrible salir desde abajo, como carne húmeda encerrada durante siglos. Mi amigo quiso irse inmediatamente, yo también, pero antes de salir escuchamos algo dentro de la cámara. No debimos abrir la cámara. Eso fue hace 6 meses. Mi amigo desapareció 3 días después del viaje. La policía encontró su camioneta abandonada cerca de la selva. Dentro estaba su cámara, todavía grabando. Intenté entregar el video a las autoridades, pero nadie quiso verlo completo. Ahora entiendo por qué. La grabación termina mostrando el interior de la cámara subterránea. Había ataúdes, decenas, todos abiertos desde dentro. Las paredes estaban cubiertas con marcas de uñas y símbolos religiosos mezclados con escritura maya. Algunos parecían hechos recientemente. Entonces la cámara enfoca algo al fondo. Una figura humana, muy alta, demasiado delgada, observándonos desde la oscuridad. Mi amigo empezó a hiperventilar. Yo recuerdo perfectamente que no podía moverme, porque la cosa estaba sonriendo. No como una persona, como un animal, aprendiendo a imitar una sonrisa humana. La grabación se corta cuando las luces empiezan a fallar. Pero hay algo peor. Analicé el audio, semanas después. En los últimos segundos, puede escucharse una voz. No venía de nosotros. Venía de la criatura. Aún tengo hambre. Intenté publicar todo esto. Las imágenes desaparecieron. Las cuentas fueron eliminadas. Incluso recibí llamadas de números desconocidos, diciéndome que dejara el tema. Pero hace poco, ocurrió algo que me convenció de que esto es real. Un grupo de arqueólogos desapareció en una zona restringida de Yucatán hace apenas unos meses. La noticia casi no circuló fuera de medios locales. Oficialmente se perdieron en la selva. Extraoficialmente, uno de los rescatistas habló en un foro privado antes de borrar su cuenta. Dijo que encontraron refugios antiguos ocultos bajo tierra. Y dentro había esqueletos mayas, rodeando puertas selladas, con cadenas, como si hubieran estado vigilando algo. Ahora entiendo la verdad. Los mayas no desaparecieron. Intentaron contener aquello que los conquistadores trajeron. Y perdieron. Pero lo más aterrador no es eso. Lo peor es que la criatura sigue ahí. Porque, según las leyendas mayas, el hombre sin respiración nunca puede morir mientras siga alimentándose. Y si los reportes recientes son reales, entonces algo volvió a despertar.